Hola de nuevo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fran Ramírez y hoy os voy a presentar un capítulo más de nuestra serie de Code Talk for Developers. Y esta vez estoy de nuevo con Pablo González Pérez, que es el responsable del Departamento de Ideas Locas de CDO de Telefónica, el cual nos van a contar en profundidad un proyecto muy interesante para fortificar WordPress que se llama WordPress in Paranoid Mode. Así que, Pablo, ¿nos puedes contar un poco cómo surge la idea? Bueno, el WordPress in Paranoid Mode surgió hace 2 años en una reunión con Chema en el que se le ocurrió poder lachear las tablas de las bases de datos. Entonces, como WordPress al final utiliza una base de datos por detrás, pues la posibilidad de lachear un insert o un update o un delete, pues era algo bastante interesante y nos pusimos manos a la obra a probar la viabilidad de ello, ¿no? Y bueno, tenemos una prueba de concepto que es la de WordPress in Paranoid Mode y que ahora mismo tenemos ya disponible el Docker en el GitHub de Eleven todo montado. Vale, ¿y nos puedes explicar qué es WordPress in Paranoid Mode? Bueno, el WordPress in Paranoid Mode, como te he comentado, pues consiste en lachear o poner un cerrojo a las tablas de WordPress, con el objetivo de que si yo tengo una vulnerabilidad o o llega una persona e intenta hacer un acceso a ciertas tablas con una operación como puede ser un insert o un update o un delete sobre ciertas tablas, pues yo pueda proteger, tener un segundo factor, un factor de autorización para evitar que me puedan modificar el estado de mis tablas. Por ejemplo, un SQL injection que tuviéramos en un plugin de WordPress o en el propio WordPress, pues podría ser mitigado y no podríamos hacer un update o un delete o un insert gracias a esa vulnerabilidad, porque tendríamos la posibilidad de bloquear el estado de las tablas. Y como bien sabes, Pablo, aquí nos gusta entrar directo al código, así que ¿nos puedes enseñar un poco algo del código fuente del WordPress in Paranoid Mode y cómo funciona? Paranoid Mode. Claro, lo que vamos a hacer, lo primero es, bueno, os voy a contar rápidamente la idea, el paper, os lo voy a enseñar y luego vamos a irnos a GitHub, vamos a descargarnos el Docker con todo lo necesario ya montado, que hemos puesto a la comunidad recientemente, y luego voy a hablar del código del WordPress in Parallel Mode y vamos a ir paso a paso para que se entienda bien. Y luego, por último, pues vamos a llevar a cabo una prueba para que veáis cómo se puede con Docker instalarlo, configurarlo fácilmente y tenerlo listo. Bueno, primero hablaros del paper. En el slicer de Eleven tenéis el WordPress in Parallel Mode, parte 1, tenemos dos partes, porque hay una parte que es enfocada al uso del Latch como plugin y enfocada al uso del Latch como factor de autorización en las tablas. Y luego tenemos una segunda parte en la que hablamos de las cadenas de conexión, cómo WordPress debería tener diferentes cadenas de conexión con diferentes permisos por cada usuario, por cada rol de la aplicación. Y introducimos otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, como el Look After Request o el Latch Enforcement, donde forzamos a que utilices Latch en todas las páginas internas del WordPress. Bueno, hay dos partes, están disponibles ahí en el slicer de Eleven se pueden ojear. En la primera parte, que es donde está la solución que hoy presentamos en el Code Talk, vemos primero cómo hablamos del plugin de Latch, que ya viene instalado, por ejemplo, en el Docker que vamos a utilizar, y hay una segunda parte en la cual ya hablamos del WordPress in Paranoid Mode. Fijaros que aquí hablamos de fortificación a nivel de tabla con segundo factor de autorización. Tenemos 3 modos de funcionamiento, lo hemos llamado Read Only, Edition y Administration, y lo único, hablar un poco de ellos, el Read Only es un modo muy paranoico en el cual todas tus tablas se vuelven solo lectura. Es decir, no puedes haber ninguna modificación sobre tus tablas. Esto es, para en el caso de que haya un momento crítico sobre tu WordPress, tú puedas decir, vale, pues ahora mismo no se puede cambiar nada, ni se puede insertar, ni se puede borrar, ni se puede modificar nada. Es un modo muy paranoico en el cual dejas una instantánea de tu tabla en ese instante. Luego tenemos el modo edición, que le llamamos el modo delegado, en el cual con el WordPress in Parallel Mode podemos delegar a un segundo usuario, pues, por ejemplo, la gestión o mantenimiento de mi WordPress. En el caso de que yo tenga o una empresa o otra persona contratada para poder gestionarme los posts o gestionarme los textos del WordPress, pues puedo decidir cuándo esa persona puede hacer esos cambios y cuándo no, gracias al modo de edición. Es un modo delegado que llamamos. Y luego tenemos el modo de administración, en el cual pues es un bloqueo de gestión de usuarios. Es decir,
En el caso de que yo no habilite la gestión de usuarios, no se podrán insertar, no se podrán crear, ni borrar, ni modificar nada de los usuarios. Esto está bien por si hubiera alguna vulnerabilidad que afectara a esa gestión o que intentara afectar a cómo están configurados los usuarios o intentar crearme o modificarme algo de los usuarios, pues yo podría bloquearlo fácilmente. Es más, en Elevenpad pusimos también una serie de artículos sobre la manipulación de paquetes de red y pusimos un ejemplo con WordPress en el cual podían modificarte contraseñas de los usuarios o podían incluso crearte un nuevo usuario por la manipulación de paquetes en las consultas del WordPress a la base de datos. Porque al final, al ir sin cifrar, si alguien se colocaba en medio de la comunicación, podría hacer esa modificación. Gracias a este tipo de protección, si esa gestión de usuarios no está habilitada, o sea, está echado el cerrojo, pues no podrían modificarnos, por ejemplo, esto, ¿no? Bueno, estos son los 3 modos de funcionamiento. A alto nivel está claro. Nosotros hicimos un estudio de las tablas que tienen WordPress por defecto, de las tablas que había que proteger, las tablas críticas, la tabla de usuario. Por ejemplo, de usuarios tenemos 2 tablas realmente de usuarios, es WP Users y WP User Meta, con toda la información, con la meta información del usuario. Hay una parte de investigación en ese momento interesante sobre cómo funcionaba WordPress y qué tablas eran las críticas. Una vez que sacamos eso, bueno, nosotros fuimos poniendo el esquema de cómo funcionaría nuestro WordPress in Parallel Mode, pero lo que realmente hace la magia es los triggers. O sea, al final nosotros lo que declaramos es una serie de triggers. Voy a poner aquí un poco más grande. Ponemos una serie de triggers, los cuales van a saltar en el momento previo a una inserción, a un borrado o una modificación. Entonces, por cada fila que al final sea afectada por una operación, lo que vamos a hacer es, desde el trigger, poder comprobar el estado del cerrojo. Para ello, previamente, como vamos a ver luego en código, vamos a haber hecho un trabajo, como digo, previo de configuración de LATs y de una serie de scripts. Deciros que lo que es WordPress in Parallel Mode son, por un lado, una serie de triggers, ¿vale?, asociados a las tablas, que serán los encargados de disparar y de comprobar si Latch está habilitado o no está habilitado. Y luego, por otro lado, WordPress in Parallel Mode es un conjunto de scripts escritos en Ruby, los cuales vamos a visualizar ahora, os voy a presentar y os voy a enseñar cómo están creados. No es más, al final es una serie de scripts y una serie de triggers. Esos triggers tienen que poder comunicarse o poder ejecutar de alguna forma esos scripts de Ruby. Para ello utilizamos una librería de MySQL que tenemos que compilar, todo esto en un proceso automatizado, lógicamente, pero se tiene que compilar e insertar en el propio sistema. Bueno, el funcionamiento del trigger es bastante sencillo. Antes de que haya una inserción, un borrado o una modificación, se va a comprobar el estado del Latch en función de la tabla que sea y en función de la operación. Quiero decir, si es una inserción a un nuevo usuario, por ejemplo, pues lógicamente afectaría al modo administración y también podría afectar al modo solo lectura, pero no afectaría, por ejemplo, al modo delegado. El modo delegado directamente es que no va a haber posibilidad de hacer eso, ¿no? Entonces, se va a comprobar el estado del cerrojo y si está habilitado para poder hacer esas operaciones, el trigger dejará que esas operaciones se hagan, si no, el trigger lanzará una excepción y bloqueará esa operativa. El trigger funciona bastante claro. Bueno, aquí tenéis el paper, si queréis más detalles lo tenéis ahí. Yo lo que quería enseñaros es, primero, dónde podemos encontrar nuestro WordPress in Parallel Mode. El código está en el GitHub de Elevenpad, pero recientemente hemos liberado un Docker, ¿vale? Un Docker de WordPress in Parallel Mode con todo el entorno ya preparado, ¿vale? Entonces, directamente lo que vamos a hacer es descargarnos este Docker. Lo tengo aquí ya preparado, ¿vale? Y una vez que lo tenemos descargado, bueno, aparte tenemos el README, que es el mismo que tenemos aquí, con todas las instrucciones que tenemos que ir haciendo. Como vais a ver, es muy sencillo de instalar. Pues dentro de estas carpetas nos podemos encontrar una carpeta que es db, y en esta carpeta vamos a encontrar WordPress in Parallel Mode Latch. Bueno, pues realmente este es nuestro WordPress in Parallel Mode. Aquí tenemos el primer fichero que vamos a estudiar, que es el de instalación. ¿Vale? El de instalación simplemente es un SH. El de instalación en un momento determinado hay que lanzarlo, una vez que tenemos el Docker desplegado.
Y bueno, simplemente fijaros que tenemos una serie de variables, account ID, app ID, secret, comment, post, users. Bueno, estas variables son variables que vamos a utilizar en este script para, primero, almacenar en un momento determinado la account ID cuando hagamos el pairing con Latch, almacenar el app ID de la aplicación, que esto lo va a recibir, lo vamos a configurar en un fichero de Docker, el secret de la aplicación, que también lo vamos a configurar en el fichero de Docker, el comment, que esto sirve para el modo delegado, el modo edición, ¿vale? El post para las tablas de posteo, también en modo edición, y los users para la parte de administración. Y el read only afectará sobre todos ese tipo de tablas. Bueno, cuando lancemos el script de instalación, nos saldrá un banner ahí muy bonito. Lo primero que hace el script de instalación, fijaros, es copiar. Bueno, la primera cosa importante que hace es copiar un template a un ya nombre de fichero concreto. ¿Esto qué hace? Bueno, ¿esto template qué es? Vamos a verlo. Este template lo que hace es, tiene preparado todo lo necesario para hacer la operación. En este caso, el token template lo que hace es hacer el pairing con Latch. Como vemos aquí, el objetivo de este script simplemente es hacer el pairing con Latch y obtener una respuesta que será account ID. El account ID, por supuesto, pues se puede mostrar por pantalla, o lo que vamos a hacer en este caso es almacenarlo en la variable del instalador. ¿Vale? Fijaros que en el template vais a encontrar siempre un porcentaje, nombre de variable, porcentaje. Esto va a ser sustituido, como se puede ver aquí, con el comando set. Se sustituye precisamente, en este caso, el app.id por la variable $latch app.id, que tendrá el app.id de la aplicación que nosotros hayamos creado en el área de desarrolladores. Lo mismo con el secret, ¿vale? Exactamente lo mismo. Lo que estamos haciendo es, yo me copio un template y luego sobre la copia ya modifico estos valores para que sean los genéricos de mi caso, ¿vale? Cuando yo haga la instalación, aunque esto se hace todo automático, de forma transparente al usuario, vosotros como desarrolladores queréis saber este tipo de cosas. Entonces, se sustituye esto, se genera un nuevo objeto y se hace el pairing. Y este script no hace más. Hacer un pairing, conseguimos el account ID y listo. Luego lo vamos a ver más abajo. Pero en esta primera parte, todo lo que estamos haciendo, fijaros, es preparar esos scripts que necesitamos, de operación. El segundo script que vamos a copiar es uno llamado operationtemplate.rb. Bueno, ¿y esto qué es lo que hace? Pues este es uno muy similar al de pairing, como veis. De nuevo tenemos aquí las variables preparadas para ser modificadas por el app.id y el secret real. Y se encarga de crear operaciones. Simplemente tenemos que pasarle un nombre de operación, como veis aquí. En el anterior script había que pasarle un token. Cuando hacemos el pairing con Latch, la aplicación de Latch nos da un token, pues tenemos que pasárselo. Y aquí simplemente tenemos que pasarle el nombre de la operación. Y este script lo único que hace es generar operaciones sobre ese app.id y ese secret. Es decir, sobre esa aplicación. Bueno, pues el siguiente paso, como veis, aquí ya empezamos, nos muestra en pantalla que vamos a hacer un pairing con Latch, nos piden un token. Y si os fijáis, la primera operación importante es que utilizamos ya nuestro script de Ruby, token RB, con el token que el usuario haya introducido. ¿Vale? Entonces, este script ya se encarga de hacer el pairing y en temp, si todo va bien, devolverá lo que es el account ID, como se puede ver aquí. ¿Vale? Entonces, aquí ya tenemos el account ID recogido y ya podemos empezar a crear las operaciones porque ya tenemos el account ID, tenemos el app.id y el secret. En este segundo paso, bueno, fijaros que lo primero que hacemos es copiar de nuevo otra plantilla, otro template, y le damos un nombre un poquito menos genérico, comment. En este caso, nos vamos a la plantilla. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, pues aquí tenemos el app.id, el secret, aquí tenemos ya el account ID, ¿vale? Por eso aquí, justo debajo, veis que sustituimos todos esos valores, app.id, secret, account ID, y, bueno,
la variable inst, que es la variable del path donde está instalado en este caso latch. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Pues simplemente va a hacer una comprobación de estado. Con toda esta información, ¿vale? Con toda esta información y con la operación comment, pues en este caso edición, lo que vamos a hacer es comprobar el estado del latch. ¿Vale? De esa operación, del latch de esa operación. Si el estado es abierto, pues devolvemos un OK, ponemos OK, y si no, lanzamos un 1. Y esto es importante porque el trigger, cuando valora si es correcto o no es correcto el estado del latch, cuando el latch está abierto, al final devuelve un OK y esto devuelve un 0 y el trigger reconoce ese 0 como que es una ejecución correcta. Y si le devuelven un 1, como es este caso, reconoce una ejecución incorrecta, por lo cual ahí tenemos la bifurcación en el trigger para saber si el latch está abierto, ok, dejo que la operación se realice. Si el latch está cerrado, me devuelve un 1 y entonces lo que el trigger va a hacer es elevar una excepción. Lanza una excepción y bloquea esa inserción, esa modificación y ese borrado. Bueno, pues como veis son scripts bastante sencillos. ¿Vale? En el comment, pues hacemos lo mismo con el post template, con el users template. Cada uno es utilizado para un tipo de operación, como he comentado antes. De los modos de edición, de los modos de trabajo que hemos comentado antes, el de edición, el read only y el de administración. El tercer paso del script, una vez que ya tenemos los scripts de operaciones generados, creamos esas operaciones. Ahora es aquí, antes os he dicho que las creábamos, no, antes generábamos la copia de esos ficheros, pero ya personalizados, y ahora es cuando las creamos con el script de operations, que hemos dicho antes, y fijaros cómo ponemos el nombre de la operación. Por eso, luego en la aplicación de Latch, pues aparecerá read only, aparecerá después aparecerá Edition y aparecerá Administration. ¿Vale? Muy sencillo. Esto, como veis, al final es bastante todo automatizado y bastante organizado. Una vez que se crea las operaciones, ya en Latch nos aparecerán, tendremos el poder de bloquear o desbloquear. Y el cuarto paso consiste en la instalación, compilación, descarga, compilación e instalación de la librería de MySQL, que nos permite interactuar desde un trigger con un agente externo a la base de datos. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos la instrucción. Como veis ahí, hay un git clone, hay un gcc. Bueno, son dependencias que, lógicamente, en el Docker está todo cubierto. Bueno, en el paso 5, antiguamente se utilizaba PPArmor, pero recientemente ya no hace falta, por lo cual está comentado. Sigue estando en el script por histórico, pero está comentado. Y en el paso 6 es donde realmente se crean los triggers y aquí es donde están esas plantillas de los triggers que se encuentran en proof/template, son las que realmente encajan o son capaces de llamar a esos Ruby, a esos scripts de Ruby que hemos ido configurando y preparando. Entonces, este es el instalador, como hemos visto. Estos todos son templates. Hasta que nosotros no ejecutemos el install, no se van a ir generando, como hemos visto en el script, los nuevos scripts ya personalizados con los datos de nuestro caso, y no se instalará tampoco los triggers personalizados con nuestro caso. Dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es pues, llevar a cabo una instalación del Docker. Entonces, nos vamos a ir a la carpeta raíz y vamos a abrir el Docker Compose. Esto es importante. Aquí tenemos que introducir el latch appid y el latch secret. Tenemos que introducir el appid y el secret de la aplicación. Entonces, yo tengo por aquí preparado. Bueno, vamos a iniciar sesión.
y vamos a crearnos una nueva aplicación. La vamos a llamar Latch Plugin WordPress, la primera. La segunda, esta la vamos a dejar para luego os explico. Y esta la vamos a llamar Latch WPM WordPress. El app ID lo meteríamos aquí. Y el secret lo meteríamos aquí. Y realmente es lo único que tenemos que hacer en este fichero. Es bastante sencillo. Como veis, aquí está definido todo, pero es bastante sencillo. Entonces, lanzamos el Docker Compose App. Y esto me empieza, la primera vez que lo ejecutéis, pues todas las dependencias las va a descargar, imagen, etcétera, por lo cual tardará un poco más. El resto de veces, pues es bastante rápido. Si queréis ver los pasos, aquí en el README del repositorio está bastante bien explicado. ¿Vale? Muy intuitivo. Y luego la siguiente instrucción que vamos a tener que introducir es esta, para instalar lo que es el WordPress en Parallel Mode. Cuando esto esté ya, que creo que ya está, nos venimos a localhost 2.8000 y nos encontraremos con la instalación de un WordPress. En este caso, vamos a ponerle español. Vamos a poner un usuario, contraseña. No es muy fuerte, pero bueno, para la demo nos vale. E instalamos WordPress. El WordPress ya viene instalado con el plugin de Latch, ¿vale? El plugin oficial de Latch. Entonces, bueno, por supuesto, para que veáis, el WordPress está aquí instalado con todo por defecto. Entonces, nos vamos aquí al login. Decimos ideas locas, 1.3 abc punto. Y nos venimos a plugins. En plugins veis que tenéis el de Latch, lo activamos. Lo podemos actualizar también. Y en ajustes, tenemos ajustes de Latch. Aquí nos van a pedir un app ID y un secret. Este va a ser el de la otra aplicación. Esto es la de WordPress in Parallel Mode y la que yo he creado antes, el Latch Plugin WP. Entonces, le voy a editar, copio Application ID y el secret. Guardamos cambios y me vengo a mi perfil. Vale, aquí tengo para introducir el token. Bueno, aquí tengo para que veáis vosotros primero el código. Actualizo perfil. Bueno, aquí tengo el nuevo servicio y tengo la nueva aplicación. ¿Vale? Entonces, ahora si me voy, salgo del WordPress, esto ya lo conocéis. Si salgo del WordPress y vuelvo a entrar, puedo, salvo que el plugin de Latch esté activo, en cuyo caso, pues, me dice que el nombre de usuario y password es incorrecto, pero realmente ha saltado Latch. Bueno, lo abrimos, volvemos a intentarlo. Y ahora, como está abierto, puedo entrar. Perfecto. Y ahora vamos a llevar a cabo la instalación del
del WordPress in Paranoid Mode. Entonces, para ello, voy a copiar esto. Fijaos que lo que estamos diciendo que queremos ejecutar, al final es el fichero install.sh. Lo lanzamos. Y lo primero que nos pide es un token. Tal y como hemos ido explicando antes el instalador, nos pide esto. Generamos de nuevo el código. Se produce el pairing. Bien. Tenemos aquí el nuevo servicio. Uy, aquí. Con las tres operaciones. Edición, solo lectura y administration. Con el mismo nombre que marcaban en el script que le pasábamos al script de operations para generar para registrar esas operaciones, ¿no? Pues vamos a probarlo. Entonces, vamos al WordPress. Cerramos sesión. Habilitamos el read only, que es el modo paranoico. Entonces, ahora mismo ni siquiera podríamos entrar. ¿Vale? Intento de acceso, read only. Porque cuando cuando un usuario de WordPress entra, se modifica la tabla, por ejemplo, de WP User Meta, se mete un session token, por lo cual, como se tiene que escribir en base de datos, se tiene que escribir en esa tabla y tenemos el modo de lectura, no podemos hacer ese insert, por lo cual se evita, ¿vale? El trigger evitaría ese insert, por lo cual no se puede acceder el usuario no puede registrar ese session token, por lo cual no va a poder acceder. Y realmente no se puede modificar nada, es decir, si fuéramos al blog, intentásemos hacer un comentario o lo que fuera, no íbamos a poder escribir nada. El blog se queda, en este caso WordPress, se queda congelado. Bueno, vamos a abrir el pestillo. Y nos vamos a venir a la parte de usuarios. Ahora lo que vamos a probar es la parte de administration. Entonces, vamos a intentar crear un usuario. Y nos da un poco igual el rol administrador, nos da igual, porque lo que va a ocurrir es lo siguiente. Vemos aquí que nos salta la alerta de, oye, se ha intentado realizar una operación de administración y aquí no se ha generado ningún usuario, ¿vale? No se ha generado ningún usuario. Por supuesto, si nosotros intentamos, o lo que vamos a hacer ahora es probar generar, mejor dicho, un usuario. Vamos a abrir el pestillo. Vamos a generar un usuario. Y como administrador. Vale, ahí tenemos el nuevo usuario. Lo que vamos a hacer ahora es, de nuevo, proteger la zona de administración. Y si yo intento borrar, me salta de nuevo la parte de administración. ¿Vale? Y me sale la parte de administración y no me va a dejar borrar el usuario. ¿Vale? Como veis ahí, el usuario sigue estando y podría entrar al sistema, etcétera. Es cierto que los mensajes pueden ser confusos porque nos dice que ha creado un usuario, que nos dice que ha borrado, pero realmente la operación no llega a ejecutarse porque es el trigger el que está en base de datos evitando que eso ocurra, esa modificación pueda suceder. Bien, pues esto es lo que es WordPress in Paranoid Mode. Esto es lo que trae el Docker que hemos liberado recientemente, hace unos meses. Y bueno, está disponible para que vosotros lo probéis, juguéis con ello. Bueno, recordar que esto es una prueba de concepto, ¿vale? Me viene aquí en el repositorio, como decía antes. No tiene garantía, ¿vale? Es una prueba de concepto
creemos que la seguridad puede ser mejorada en WordPress, pero a día de hoy esto es para probar y para entornos pues, en el que no tengáis nada que perder. Así que seguiremos trabajando para evolucionar WordPress en Parallel Mode y meterle nuevas cosas, nuevas soluciones en las que hemos ido trabajando. Y bueno, pues espero que os haya gustado el talk y os haya parecido interesante. Pues eso es todo. Y ya sabéis, como siempre, en la comunidad del Event Path podéis poner cualquier pregunta o duda o comentario que tengáis sobre este Code Talk. Así que muchas gracias y hasta la próxima.